esta presentación, en la cual vamos a hacer ya una introducción a la herramienta de análisis dinámico y cinemático, la herramienta Cosmos Motion. ¿Okay? Ya dejamos la parte de elemento finito y pasamos a la parte de análisis dinámico y cinemático. Entonces aquí vamos a hablar un poquito como lo fundamental, ¿no? Para entender el cosmos. Muchos ya han tenido algún tipo de pronto de experiencia con el cosmos, con Cosmos Motion en este caso, por algún tipo de simulación que hayan tenido que hacer con su ensamble. Digamos, en muchos casos es bastante intuitivo, pero como muchas herramientas, para extraerle, digamos, todo el jugo, todo el potencial, ya uno tiene que entrar también a dominar un poquito la parte conceptual. La parte conceptual, digamos, nos ayuda a poder aprovechar y sacarle más el jugo a esta clase de herramientas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el Cosmos Motion es una herramienta de simulación cinemática y dinámica tridimensional. Esa es la primera gran, digamos, característica que tiene esta herramienta. Y a pesar que yo puedo realizar simulaciones de sistemas bidimensionales, yo puedo hacer perfectamente simulaciones de sistemas bidimensionales, tengo que enfocarme en que prácticamente todo el montaje y todo el análisis debo hacerlo en las 3 dimensiones. Eso tiene un plus, pero también tiene un contra. El plus es que pues toda la potencia realmente de los sistemas reales es en 3D, pero tiene el contra, digamos, de la complejidad de establecer correctamente las relaciones de restricción cinemática y poder interpretar correctamente las cantidades que me está calculando el software. Entonces, ahí es donde a veces se vuelve un poco complicado el uso. ¿Okay? Bueno, en términos generales, de acuerdo a lo que te muestra esta diapositiva, pues es el Cosmos Motion, es un complemento, es un software que corre internamente dentro de SolidWorks, se adapta al modelo CAD de SolidWorks y mapea, digamos, la información que tiene el ensamble. Esta parte es muy importante porque antes esto no se hacía. Los software, digamos, que trabajan de manera separada, digamos, el tema de las constraints, toca armarlas a mano. Y el hecho de tener ya un ensamble, uno con las relaciones bien hechas, porque es la parte importante para que funcione bien esto, sea más o menos transparente, es que las relaciones de posición de mi ensamble tengan que estar pensadas para un estudio de Cosmos Motion. En muchos casos, lo que suele ocurrir es que yo hago mi ensamble pensando en otras cosas, pensando, por ejemplo, en lista de piezas, pensando en planos de construcción, pensando en planos de montaje. Y en esos casos, en muchos de esos casos, uno coloca las relaciones de restricción sin tanto miramiento, sin tanto detalle, si lo que te interesa realmente posicionar los elementos en su ubicación espacial y ya. Y cuando se hace así, el ensamble generalmente no suele ser muy útil para simularlo a través de esta herramienta. Entonces, toca hacer un trabajo, digamos, adicional y en muchos casos prácticamente toca hacer un ensamble nuevo pensado para poderlo simular. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es un ensamble que yo utilice para otras tareas de documentación de mi producto y un ensamble que yo desarrolle directamente para hacer una simulación dinámica. No cumplen los mismos objetivos y en muchos casos las relaciones puede que no me funcionen para hacer mi simulación. Entonces es un detalle que tengan que tener presente. ¿Qué tipo o cómo se determina el movimiento en esta clase de sistemas? Básicamente la clave son las juntas, las uniones mecánicas que conectan las partes. Y en este caso el software interpreta a partir de las restricciones del ensamble las propiedades de masa e inercia de los componentes que generalmente el software calcula de manera automática a partir de las propiedades asignadas de material y a partir de la geometría el software automáticamente, digamos, te
calcula la masa, que es la principal propiedad, y los momentos de inercia, ¿no? El tensor de inercia, que es la propiedad en este caso angular. Hay que saber que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso también se puede modificar, si las propiedades de masa son modificables. Podemos tener fuerzas aplicadas en el sistema, fuerzas dinámicas, que pueden ser externas, o podemos tener, por ejemplo, internas, de tipo resorte, amortiguador. Podemos tener actuadores o motores haciendo que el sistema se mueva. Y obviamente la parte del tiempo es importante porque el solver que utiliza este tipo de herramienta es un software, digamos, te resuelve en el dominio del tiempo. Si la simulación va a correr en dominio del tiempo. Es muy importante. Comparado con otros tipos de simulaciones que, por ejemplo, pueden correr en el dominio de la frecuencia. Pero en este caso, Motion exclusivamente corre en dominio del tiempo. Un contra que siempre suele tenerse presente es que para poder usar esto tengo que tener el ensamble sí o sí. O sea que generalmente ya esta es una herramienta que uno utiliza cuando cuando está en la etapa de ingeniería básica e ingeniería de detalle, que ya tienes sólidos, que ya tienes ensambles, es decir, que ya tienes unas dimensiones ya bastante preestablecidas de tu diseño. Y por lo tanto, por ejemplo, etapas iniciales de diseño, como de diseño conceptual y diseño básico, no sería tan recomendable, ¿no? Porque te toca hacer un trabajo muy grande de hacer los ensambles para poder llegar a esta herramienta. Ahí en esos casos uno suele mejor acudir, por ejemplo, a herramientas 2D. Perdón. ¿Qué tipo de sistemas puedo simular? Básicamente, de acuerdo a la literatura, se puede denominar de dos maneras: sistemas cinemáticos y sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema cinemático? Pues de acuerdo con la literatura, son los sistemas donde el movimiento está perfectamente definido por la cinemática o por los constraints o las relaciones de restricción que tenga tu ensamble. Está totalmente controlado por la cinemática y las fuerzas externas, digamos, no afectan la forma como se mueve el sistema. Lo que generan las fuerzas externas simplemente es variar las cargas durante el rango de movimiento. Aquí hay un dato muy importante, pero esto básicamente está en la documentación aquí lo definen como sistema de 0 grados de libertad, pero en este caso el 0 grados de libertad se refiere a que tendría yo 0 grados de libertad ya incluyendo los actuadores de mi sistema, es decir, ya metiendo las entradas, mi sistema está totalmente definido. Por eso, digamos, se utiliza el concepto de 0 grados de libertad ahí. El otro tipo de sistema que también puedo estudiar es lo que se conoce como un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema donde el movimiento de los componentes va a estar dado por las fuerzas externas que actúan sobre él. Entonces, el ejemplo que se muestra aquí en este caso es el típico conjunto de balincitos, digamos, conjunto de péndulos, donde digamos, yo suelto uno, golpea este, entonces empieza a oscilar, digamos, a golpear uno con el otro y digamos, a moverse de esa manera. Entonces, en esa clase de sistemas, por ejemplo, los sistemas masa-resorte, sistemas vibratorios o de respuesta, digamos, dinámica, por ejemplo, la suspensión de un automóvil, y ese tipo de sistemas son sistemas dinámicos. La respuesta de ese sistema depende del conjunto de cargas externas que estén actuando sobre el mismo. Y no hay, digamos, una relación cinemática. Sí la hay en muchos casos, porque hay, digamos, hay constraints, sigue habiendo constraints, pero la relación cinemática, digamos, no domina o no define al 100% la forma como se mueven los objetos. En los sistemas dinámicos generalmente no son controlados completamente, parcialmente controlados, y generalmente puedo tener resultados muy variantes dependiendo de las fuerzas que yo estoy aplicando. Dependiendo del tipo de fuerza que yo aplique, puedo tener un resultado, puedo tener otro. Y en este caso aquí hago la referencia nuevamente con respecto a esto, mientras aquí definen como 0 grados de libertad, porque en este caso estamos incluyendo el efecto ya de los motores. En este caso son sistemas que tienen más de 1 grado de libertad o más de 0 grados de libertad, es decir que
la cantidad de motores que yo pueda colocar como tal no son exclusivas para definir el movimiento del objeto. Así que hay algunos elementos que quedan libres. Como les decía, el ejemplo típico, sistemas pendulares como este, masa resorte, suspensión y otro tipo de sistemas donde yo necesito ver cómo es la evolución del movimiento con el tiempo. Durante este curso vamos a trabajar en ambos tipos de sistemas para entender un poquito cómo trabajarlos y cómo relacionarlos entre sí. Pero vamos a empezar con los cinemáticos porque son los más fáciles de montar. Tenemos esa ventaja porque, como dice, digamos, la propia cinemática ya gobierna el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes, digamos, se involucren un poquito más en esto, piensen un poquito, a ver, vamos a darle un minuto para que ustedes piensen y me digan, bueno, un ejemplo de un sistema cinemático sería tal cosa, un ejemplo de un sistema dinámico sería tal cosa, obviamente diferente a los ejemplos que acabo de dar yo. Pero, por ejemplo, piensen en un sistema que estén trabajando ustedes dentro de su proyecto. Esto lo podría modelar yo como un sistema cinemático o como un sistema dinámico. Les doy un minutico para que lo piensen. Listo, yo creo que ya pasó el minuto. Vamos a hacer una pequeña encuesta así rápida por equipos, ¿no? Vamos a ver. José, ¿cómo estás? José, ¿estás ahí conectado?
Nada, no está conectado. Felipe, ¿estás por ahí? Hola, profesor. Sí, ¿Alcanzaste a pensar ahí de lo que ustedes están trabajando? Eh, porque puede que tengan que utilizar los dos tipos de sistemas, ¿no? Pero un ejemplo de un sistema cinemático y de un sistema dinámico. pues sí, o sea, pues de lo que nosotros estamos haciendo, tenemos en parte eso, como usted lo dice, de los dos tipos de sistemas, tanto dinámico como cinemático. Y bueno, dos ejemplos de eso podría ser, bueno, de cinemático podría ser de esa, ¿cómo es que se llama? En donde suben a las personas, por ejemplo, a limpiar las ventanas, así que los elevan. Y uno dinámico podría ser eh, un rodadero, ¿no? Un rodadero. No lo visualizo, pues sería como un... ¿Qué sería un rodadero? Pues yo rodadero, escucho rodadero y me imagino son las playas. No sé ustedes. O sea, o Como bueno, mentira. un plano inclinado o algo para descargar Sí, elementos. Ya. Puede ser, sí. Puede ser. Un plano inclinado, ¿no? O una rampa. Por ejemplo, una rampa de descarga de objetos. A ver, alguien más. Caterine, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué alcanzaste a analizar de la pregunta? Si visualizas si un sistema dinámico o un sistema cinemático dentro de lo que ustedes están trabajando en su proyecto. Bueno, más que todo es análisis cinemático, Hmm. que sería más que todo en el movimiento que tiene que hacer la pieza para poder quedar justo como nosotros la vamos a querer. ¿Me recuerda un momentico su proyecto? Porque no los tengo todos en la cabeza. ¿El de ustedes es Bueno, cuál? es que nosotros teníamos principalmente la paletizadora, Ok. pero usted nos dijo que estaba bastante difícil, entonces nosotros le volvimos a mandar eh, una, una alternativa, pero creo que no la ha revisado. No me ha llegado ese correo. Por favor, Bueno, reenvíamelo. O de pronto se me fue al spam o se me fue dentro de los correos de... a mí me le llegan muchos mandamos correos por ahí. diarios. Realmente me pueden llegar como 100 correos al día. Entonces, digamos, un correo que yo no alcanza a leer así al día o marque como importante, se me queda por allá refundido. Entonces, reenvíamelo nuevamente para poderlo revisar. Está en Blackboard, profesor. Ahí mismo donde está la entrega de trabajo de la Ok, propuesta. Se hizo un ok, intento ustedes lo número reenviaron. 2. Sí, Ok, listo. Bueno, yo reviso entonces. Bien, bueno, bueno, joven, gracias. entonces, independiente de que sea un sistema cinemático dinámico, en muchos casos vamos a necesitar simular el movimiento de nuestro producto o nuestro proyecto. En muchos casos, la simulación no tiene un objetivo cuantitativo. En algunos casos, lo que deseo, por ejemplo, es demostrar un concepto, por ejemplo, demostrar, digamos, el funcionamiento de mi sistema o demostrar el concepto de diseño. En algunos casos se utiliza la simulación dinámica dentro de la etapa de diseño conceptual, de pronto cuando el concepto es tan complicado que no es tan fácil de visualizar y a veces se requiere la simulación dinámica para mostrarlo. Pero en esos casos, digamos, el objetivo, digamos, no es tener valores cuantitativos a nivel de variables cinemáticas y dinámicas, sino nada más mostrar el movimiento. Y en otros casos también se utiliza la simulación dinámica como documentación, es decir, para mostrar el producto en funcionamiento y obviamente generar un video publicitario del producto. Es decir, esos son otros usos de la simulación dinámica que de pronto no son tan técnicos, pero también son necesarios dentro del ciclo de vida del producto, ¿no? Bien, algunos elementos importantes que hay que recordar, esto es básicamente conocimientos de dinámica, aunque generalmente como la dinámica en nuestros cursos, digamos, de la universidad, en los cursos de pregrado, se restringe principalmente a la dinámica bidimensional,
A veces, de pronto, algunos conceptos son un poquito más sofisticados de entender. De la dinámica tridimensional son más complicados de pronto de entender. La matemática en sí es más compleja, pero en el fondo, digamos, lo que hace el cosmos es tratar de quitarte todo eso de encima, ¿no? En este caso, a través del análisis que él hace, digamos, se encarga del trabajo sucio. Sin embargo, se usan los mismos elementos, ¿no? Las leyes de movimiento de Newton, principios como el principio de conservación del momentum, conservación de la energía, el concepto de grados de libertad. En este caso ya estamos hablando de grados de libertad en el espacio, en 3D. Cuerpo rígido, esto es muy importante porque la mayoría de los software de simulación, incluyendo el Cosmos Motion, solo simulan cuerpos rígidos. Es decir, que si dentro de mi simulación dinámica hay un elemento que tiene una cierta flexibilidad y la flexibilidad, digamos, hace parte del comportamiento cinemático, va a ser muy difícil que yo lo pueda modelar dentro del Cosmos Motion, porque él está restringido principalmente a modelar cuerpos rígidos. En muchos casos, lo que suele hacerse para modelar, digamos, cuerpos que tienen cierta flexibilidad es dividirlos en partes y unir esas partes con resortes amortiguadores. Lo malo de ese enfoque es que complica bastante el ensamble, ¿no? Complica bastante la construcción del modelo. Entonces, realmente el tema de elementos flexibles hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Tenemos piezas en tierra, que son los llamados frames, o la parte, digamos, fija de la máquina, y partes móviles. Y tenemos restricciones o constraints. Las restricciones básicamente lo que hacen es limitar los grados de libertad entre los diferentes cuerpos, haciendo que el objeto se mueva de una manera controlada. Tenemos entradas de movimiento, que son principalmente los motores, que pueden ser motores angulares y motores lineales. Y tenemos gravedad. También podemos incluir gravedad y cargas externas, como dentro de la misma gravedad. Aquí no está incluido, pero también se pueden incluir otro tipo de elementos, como por ejemplo fuerzas externas, constantes o variables, resortes y amortiguadores, que principalmente lo vamos a utilizar en sistemas dinámicos. Pero como el enfoque del software es principalmente 3D, aquí les hago un recorderis de los principales tipos de junta, pero ya visualizadas en 3 dimensiones. Es una de las básicas de toda la vida, es la famosa revoluta. En este caso, la revoluta es una junta que te permite un único grado de libertad. Hay que recordar que en el espacio, en 3D, un cuerpo rígido posee 6 grados de libertad, 3 traslaciones y 3 rotaciones. Entonces, una revoluta al permitirte un grado de libertad, significa que te está quitando 5. Te está quitando 5 grados de libertad. ¿Ok? Acá a la derecha tenemos una revoluta, digamos, en forma ya un poquito más práctica. Típicamente, por ejemplo, en un motor, en un pasador, etcétera. Tenemos la junta prismática, que también es una junta que quita un grado de libertad, pero aunque te deja un grado de libertad, te quita 5. Es una junta de traslación principalmente. Aquí tenemos un ejemplo de una junta prismática. En este caso, un cilindro, digamos, traslacional. Tenemos también ya esta es una junta especial, esto es lo que se llama una junta de tornillo. La junta de tornillo, digamos, tiene un grado de libertad combinado porque en este caso es simultáneo un avance y un giro. Tenemos la junta cilíndrica, que en muchos casos se confunde con la revoluta, pero no es lo mismo, porque en la cilíndrica yo puedo rotar, pero al mismo tiempo también puedo desplazar perpendicularmente sobre el eje de rotación. En este caso, o sea que tengo 2 grados de libertad. En cambio, en la revoluta solo permite rotar. ¿Okay? Tenemos una que se suele usar bastante en 3D, que es la junta esférica. La esférica te permite 3 grados de libertad. En este caso, los 3 grados de libertad son de rotación. Este es por ejemplo, el ejemplo clásico es las antenas estas rígidas que tienen una bola en cuenco. También se le suele llamar bola en cuenco, pero el nombre técnico es esférica. Y la junta planar, que es lo que llamaría una junta de contacto simple entre 2 cuerpos. Es una junta planar, tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones
y una rotación. Y adicional a esa, pues una muy conocida en 3 dimensiones es la famosa junta universal. Esta se utiliza mucho en robótica, junta universal. Entonces, por ejemplo, esta es una esférica, esta es una universal, esta es una revoluta, esta es una prismática. Las letras generalmente son universales también, por ejemplo, R revoluta, P prismática, S esférica, U universal. Entonces, ¿qué es lo que hace SolidWorks Motion? La clave para que el funcionamiento de mi análisis sea relativamente bueno es que venga con un ensamble adecuadamente restringido. Entonces, desde el ensamble ya tengo que estar pensando yo si esto voy a trabajarlo en Motion. En muchos casos tengo que pensar mi ensamble para eso. ¿Okay? Como les decía, hay veces que uno no hace el ensamble pensando en la simulación, sino simplemente pensando en otras aplicaciones del ensamble. Listado de partes, instrucciones de ensamble, planos de montaje, etcétera. Pero no piensas en simulación. Entonces, en este caso, digamos, no tienes tanto cuidado con el tema de los constraints, de las relaciones de posición. Pero si voy a utilizar Motion, tengo que tener mucho cuidado con ese tema para que cuando él haga el mapeo, y él, ¿qué es el mapeo? Básicamente lo que hace es, él interpreta todas tus relaciones de ensamble y las convierte en todos esos tipos de juntas que vimos ahí. Como un ejemplo, como para ilustrar, porque hay muchas maneras de hacer el mapeo y él, digamos, en eso ha mejorado mucho realmente. Yo vengo usando este tipo de software, tengo que decirlo, como unos 20 años más o menos, e inicialmente, digamos, el mapeo a veces se equivocaba y uno tenía que arreglar las juntas, pero ya últimamente, digamos, el mapeo es bastante bueno, prácticamente no hay que corregir nada, y él interpreta casi que todos los tipos de relaciones que uno ponga y las interpreta adecuadamente. Claro, que después que hagas tú bien tu ensamble, ¿no? Entonces, como para un ejemplo, si yo utilizo relación de concéntrico, caras concéntricas en este caso, pero solamente una relación de caras concéntricas, eso lo convierte él en una junta cilíndrica. Recordemos que la cilíndrica es la que permite rotar, pero también te permite deslizar, 2 grados de libertad. ¿Ok? Si yo no quisiera que se diera ese segundo grado de libertad, tendría que utilizar una concéntrica y una coincidente. Entonces ya se convertiría en una revoluta, que es el ejemplo de aquí. Una coincidente, una concéntrica, y en este caso él la interpreta como una revoluta. Si yo utilizo en este caso coincidente en un punto central, en este caso lo convierte en una unión tipo esférica. Pero también lo podría haber hecho, por ejemplo, si estas caras fueran perfectamente circulares o perfectamente esféricas, uno puede hacer las concéntricas, concéntrica, concéntrica, y entonces lo va a interpretar como una esférica. Y así, cada uno de los juntas que nosotros utilicemos en nuestro ensamble, él las va a mapear a un tipo de junta de las que vimos, de las juntas cinemáticas, en su estudio de movimiento. En muchos casos, y es una recomendación que les puedo hacer, en muchos casos a veces es recomendable hacer uso de geometría de referencia, por ejemplo, como ejes, como puntos, como curvas, para utilizarlas dentro del ensamble. Y eso facilita mucho generar las relaciones de posición y posteriormente que las interprete más adelante. Bueno, aquí esto es más o menos un esquema de cómo normalmente uno hace el trabajo en SolidWorks Motion. Generalmente uno siempre tiene que partir del ensamble, ya sea el ensamble hecho o hacer el ensamble, definir partes móviles, definir partes fijas, definir restricciones, las juntas, en algunos casos si hay contacto, etcétera. En el caso de que haya que aplicar fuerzas externas, pues se aplican fuerzas externas, se aplican resortes si los hay, se aplica gravedad si es pertinente aplicar gravedad, se definen los tiempos de simulación y se obtienen resultados, que en muchos casos los resultados son gráficas de las cantidades que yo necesito procesar de mi simulación. ¿Ok? Entonces, como tenemos hoy 2 horitas para trabajar, en esta segunda hora vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Voy a salirme aquí un momentico.
Entonces, aquí donde estamos en la parte de herramientas CAE. Voy a salirme de ahí. Y vamos a ir a esta parte de aquí. Ustedes, el último archivo que acabo de subirles es un archivo .zip que se llama ejemplo tejedora. Ustedes lo van a descargar. Ustedes lo van a descargar. Y trae un ensamble bastante sencillo. Bueno, el ensamble no está hecho. Vamos a hacerlo. Y en este caso, yo voy a abrir mi SolidWorks. Mientras tanto vayan descargando ese ensamble si me quieren seguir. Un segundito mientras activo mi pantalla completa. Bueno, si ya descargaron el archivo, yo voy a abrir aquí por lo pronto. Aquí está mi archivo, mi protegedora. Lo voy a mover aquí y voy a abrir un archivo de ensamble. Lo voy a guardar. En este caso lo voy a llamar ASM tejedora. Vamos a guardarlo aquí. Ahora sí vamos a insertar componentes. En este caso son muy poquitos componentes. Esto es para poder hacer algo rápido. Este componente que se llama base. Vamos a insertarlo. Vamos a verlo en este caso. Vamos a dejarlo aquí. Control 7 y ya lo tenemos ubicado. Esta es nuestra base. Vamos a insertar, en este caso, este elemento que se llama link. Link tiene varias configuraciones, entonces lo que voy a hacer es traer, digamos, cada una de las configuraciones que necesito. Bueno, están igualitos aquí en esto. Lo que voy a hacer aquí es entonces seleccionar este. Le voy a decir configurar componente. Con eso le cambio la longitud. Ya esto viene predeterminado porque lo tengo con varias configuraciones. Esto no crean que es automático. En la longitud 4. Ok, entonces primero que todo vamos a hacer el ensamble. Vamos a ensamblar
Fíjense que aquí se puede mover. Entonces aquí vamos a colocarle una relación. De coincidente. Ya con eso vemos ahí esta rotación del componente, ¿no? Tenemos esta de 4, así que en este caso vamos a colocar esto aquí, y colocamos una relación también de coincidente. Seleccionamos otra. ¿Listo? Ahí está. Y vamos a en este caso vamos a seleccionar esta cara y seleccionar otra y esta cara. ¿Listo? Y finalmente seleccionamos esta y esta coincidente. Ya aquí no es necesario concéntrica, ya es necesario poner coincidente aquí porque ya con esa sola coincidencia ya logramos tener, digamos, el movimiento. Bueno, tenemos el típico mecanismo de 4 barras, ¿verdad? Voy a quitar los orígenes, eso. Entonces vamos a hacer algo parecido con el lado derecho. El lado derecho en este caso. Entonces, como tengo prácticamente los mismos componentes, voy a hacer esto. Copiar este, copio este, copio este. Profe, no se puede copiar manteniendo las relaciones de posición. Sí, se puede copiar. Eh, En este caso, como no son muchas, y el objetivo es que ustedes vean cada una de las relaciones que se están usando para la hora de hacer el mapeo, entienda, digamos, el proceso, digamos, lo estamos haciendo manual, ¿no? En este caso aquí, selecciono esta, y ya solamente faltaría cerrar esto. Otro mecanismo acá por este lado, entonces, bueno, falta el elemento que los va a conectar, en este caso es este componente, que se llama el light bar. Bien, en este caso, este componente le hice este agujero con la función, básicamente, de que él se pueda conectar a este elemento. Está como cortico, ¿no? De repente está en la configuración corta. Configurarlo. Es una configuración larga. Voy a alinearlo con el agujero, en este caso con esto. Esta cara la voy a alinear con esta.
Y este señor todavía se puede mover aquí, así que voy a alinearlo con esta cara. Seleccionar otra. Ya quedó, digamos, aquí conectado a esta parte de acá. Pero falta conectarlo del otro lado. Un poquito movidito para poderlo conectar. Un agujero y aquí está el otro agujero. Bien, aquí ya no es necesario hacer el coincidente porque ya quedó restringido. Como en este caso el objetivo del movimiento o de este ensamble es hacer un análisis de movimiento, me conviene que el sistema, digamos, todos los eslabones estén aquí con el símbolo de menos, porque eso me quiere decir que hay movimiento, o sea, se puede mover. Y el único, digamos, fijo, por defecto va a ser la base, que es el primer elemento que yo coloco en el ensamble. Aunque ustedes saben que eso se puede cambiar, ¿no? Yo puedo cambiar el elemento que se coloca fijo en el ensamble. De todas maneras, si se dan cuenta, uno en el mismo ensamble no puede mover el componente y darse cuenta del movimiento. Si el sistema se da. Piensa que algo interesante que pasa aquí es esto, ¿no? Este se echa para atrás. Pero es un tema ya de cinemática, ¿no? Y ahorita lo podemos ver si lo podemos resolver en el sistema real. Entonces vamos a entrar al estudio de Motion. Atención, vamos a guardarlo primero. Importante. Todas las partes. Bueno, vamos a hacer una cosa importante. Pues realmente cuando uno arranca una simulación, la posición inicial es muy importante. Y a veces si uno lo deja así suelto, digamos, queda en una posición que no sea que no tenga mucha referencia, digamos, para trabajar. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es usar una relación de restricción solo para colocar, para tener colocado esto en una primera posición, digamos, de trabajo. En este caso voy a poner esto aquí, voy a darle insertar una relación de restricción. En este caso lo voy a poner con respecto a esta cara. En este caso quedaría paralela, pero le voy a decir no, solamente la voy a usar para colocar. Con esto lo que hacemos es que simplemente me ubica el componente conforme esa relación, pero no me coloca la relación, para que no me quede restringido. Porque si coloco la relación, ya no lo podría mover, pero ya me queda colocado en una posición fija, digamos, la barra de entrada está en la posición vertical, y esa va a ser, digamos, mi posición de inicio, ¿ok? En la simulación. Y no tengo que estar arrastrándolo, digamos, al ojo. Bien. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes están un poquito familiarizados con el Motion. El entorno es bastante sencillo. El primero, digamos, es que nuevamente él está en modo animación, que es como el más básico, movimiento básico y análisis, que sería el completo, ¿no? En este caso, yo siempre recomiendo, en la mayoría de los casos, usar el modo completo. Fíjense que aquí, si yo lo pongo en análisis completo, no me deja simular nada, porque en este caso no tiene nada que simular de entrada. Vamos a ponerle algo para que él pueda simular. En este caso voy a ponerle solo gravedad. En este caso la gravedad voy a ponerla hacia abajo. O sea, ya que puse un elemento, en este caso como la gravedad, ahora sí me deja la opción de calcular y de simular. Fíjense que por defecto él me sale esta marquita aquí, es decir, que lo que me va a simular van a ser 5 segundos de fenómeno. Yo puedo variar eso, puedo arrastrarla a que sea menos tiempo o que sea más tiempo en función de mi problema, ¿no? En este caso voy a simularla así para ver. Y lo que está haciendo en este caso es simular simplemente la caída de los elementos por su propio peso. Ahí está. Eso es lo que está simulando, ¿no? Voy a suprimir la gravedad temporalmente para colocar un elemento que normalmente es lo que uno suele colocar en esta clase de sistema. Entonces, así como está esto, sin la gravedad,
si le colocamos a esto una entrada de movimiento, por ejemplo, un motor, vamos a colocárselo a este elemento, un motorcito. No me acuerdo cuántas RPM era esto, creo que eran como unas 20 RPM. Es lento, más o menos. En este caso, constante. Ya esto se convierte en uno de los dos tipos de simulaciones que estábamos mencionando ahí. ¿Cinemática o dinámica? ¿Qué me dicen ustedes qué tipo de simulación es esta? ¿Cinemática o dinámica? Si colocamos el motor. Cinemática, ¿no? Ya en este caso se vuelve cinemática. Y la primera que hicimos, es decir, solo con la gravedad y sin motor. Dinámica. Esa era dinámica. Fíjense que es muy fácil, digamos, pasarse de un tipo de simulación a otro, simplemente cambiando como que los elementos que están interactuando con nuestro ensamble, ¿no? El mismo ensamble puede convertirse en una simulación dinámica o una simulación cinemática, dependiendo de las entradas que yo tenga en mi sistema. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver, en este caso simplemente simulo aquí motor, movimiento. Fíjense que a diferencia del arrastre manual que yo hacía cuando hacía dentro del ensamble, que al hacer el arrastre, cuando se alineaba el eslabón más cortito, que en este caso es la entrada, y el acoplador, mientras este seguía derecho, el otro se devolvía porque pasaba, digamos, a un punto de cambio. Cambiaba y pasaba a otro ramal. En cambio, aquí en este caso no lo hace porque ya aquí la simulación está teniendo en cuenta la inercia del sistema. Ya al moverse a cierta velocidad, continúa, digamos, ese movimiento y no pasa, digamos, pasa por ese punto sin regresarse, que es como sucedería con el sistema real, ¿no? Sistema real. Vamos a darle un poquito más de simulación. En este caso, 6 segundos de simulación. Para que llegue, digamos, ahí llega otra vez a la posición superior. ¿De acuerdo? 6 segundos de simulación. Bien. Esto es como lo básico, ¿no? Aquí logras hacer tu cometido, que esto se mueva y que se vea moviéndose. Bueno, una de las cosas que uno también puede incluir aquí es que, por ejemplo, yo acá puedo incluir una marquita de tiempo aquí para la cámara. Entonces, originalmente esto está en esta vista. Yo aquí en este caso puedo cambiar la vista dentro de las básicas. Yo, por ejemplo, me puedo ir aquí a isométrica. Esta prácticamente queda igual. Y vamos a ponerle aquí front. Así, por ejemplo. Cuando hago esto, no solo estoy simulando el movimiento, sino que también estoy simulando el movimiento de cámara. Y esto se usa principalmente es para, ya para promoción, ¿no? Es decir, ya voy a mostrar mi video en la máquina de funcionamiento en diferentes poses, digamos, entre comillas, y puedo agregar, digamos, marcas de tiempo y en cada marca de tiempo puedo ir cambiando la posición de la cámara. También puedo quitar las marcas de tiempo. ¿Ok? La velocidad de reproducción se puede cambiar también. En este caso puedo reproducir más rápido, hasta 2 veces más rápido, o definiendo, digamos, un tiempo en segundos de reproducción, ya no de simulación. 2 veces más rápido sería esto. O más lento. En este caso, hasta 10 veces más lento se podría hacer. Vamos a ponerlo aquí. Esto generalmente suele usarse cuando los fenómenos ocurren en tiempos muy pequeños, ¿no? Si el fenómeno ocurre en menos de un segundo,
Realmente la simulación, a la hora de reproducirlo a velocidad real, pues no vas a alcanzar a verla, entonces tienes que mejor reproducirlo en un tiempo más lento. Lo contrario también aplicaría si la simulación es muy larga en el tiempo y quieres mostrarla, digamos, en cámara rápida, entre comillas, lo puedes hacer también. Velocidad real. En posición inicial. Y vamos a agregar un elemento adicional, que en este caso esta es una carga. Vamos a ponerle aquí una fuerza. En este caso le voy a poner una fuerza aquí, más o menos, en esta arista. Y voy a definirle hacia dónde quiero que vaya esa fuerza. En este caso, la quiero aplicada ahí, pero la dirección se la voy a establecer con esta cara. Porque vaya en esta dirección. Voy a aplicarla aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo varias opciones. Yo puedo tener una fuerza constante o puedo tener una fuerza variable, ¿cierto? Aquí es donde las cosas, digamos, uno puede complicarlas tanto como quiera. Lo más sencillo es, por ejemplo, meter una fuerza constante, ¿no? Es un valor constante, por ejemplo, 100 newtons. Ponerlo aquí. Que en la práctica va a significar que siempre van a estar aplicados esos 100 newtons. No importa si eso va avanzando o va retrocediendo. Por ejemplo, si yo aplico eso, realmente la cinemática no me altera. Él genera el movimiento. Ahí está. Genera tu movimiento. Yo creo que le hemos puesto hasta 6 segundos, ¿verdad? Hasta 6 segundos. Él me aplica la fuerza y el movimiento realmente no me cambia. Realmente, ¿qué cambio voy a tener entre esto con fuerza y sin fuerza? Desde el punto de vista cinemático no tengo ningún cambio, pero lo voy a tener a niveles de las fuerzas internas que todavía no la hemos visto. Sacar esas fuerzas internas dentro de mi análisis, ¿verdad? Pero lo que quería mostrarles es que yo puedo también cambiar la forma en cómo represento esa fuerza. Como digo, se puede complicar tanto como uno quiera. Yo puedo definir esa fuerza como una constante o lo puedo definir como una función. De las más básicas que él maneja, por ejemplo, función tipo paso, un step, una función armónica si la fuerza es de tipo senoidal, pero también la puedo definir, por ejemplo, por segmentos. Entonces, al definirla por segmentos, ya me sale esta ventanita en la cual yo, por ejemplo, puedo definir la fuerza, la variable entrada es el tiempo. Entonces yo puedo ir definiendo del tiempo 0 al tiempo tal, la fuerza vale tanto, del tiempo 0 al de, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. De 0 a 1 segundos, por ejemplo, la fuerza es 100 newtons. De 1 a 2 segundos, la fuerza sigue siendo 100 newtons. Pongámosla hasta 5 segundos. 5 segundos. Y aquí de 5 a 6, la fuerza vuelve a 0 newtons. O sea que en este caso, este sería el comportamiento de la fuerza. Piensa que él la suaviza, ¿no? No te la genera, digamos, el valor pico, sino que te das un suavizado, ¿no? Por ejemplo, si yo la aplico así, igual no me cambia la cinemática, pero me va a cambiar internamente la forma como se comporta la fuerza. Vamos a mirar esa parte ya para poderla ver. Por lo pronto voy a suprimirla. Fíjense que hay una diferencia entre suprimir y eliminar. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le doy delete, desaparece para siempre. No la vuelvo a ver. Si yo necesito otra vez la fuerza, me toca crearla de nuevo. Si yo le doy suprimir, lo que hago es que la apago momentáneamente. Si yo vuelvo a necesitar la fuerza, la puedo simplemente desuprimir y la vuelvo a tener. Entonces siempre recomiendo esta opción sobre esta. Ya delete es cuando ya tú sabes que no vas a utilizar nunca más ese elemento dentro de su dimensión, ya dale delete. Pero en lo mejor de los casos es mejor tener suprimido, porque es mucho más fácil de recuperar, digamos, un cierto
escenario de diseño de simulación que ya yo tenga establecido. Simplemente suprimiendo cosas en vez de eliminarlas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quería mostrarles? Ah, bueno, quería mostrarles el tema de los resultados, ¿no? Resultados de simulación. En este caso, generalmente se hace a través de gráficas. Es decir, la información ya de cálculo, de lo que yo necesito, lo voy a sacar a través de gráficas. Vamos a ver el tipo de gráficas que puedo sacar. Vamos a poner como un ejemplo de cada uno para ir mostrando. Esto es todo lo que tiene que ver con cinemática. Desplazamientos, velocidades, aceleraciones. Entonces yo puedo seleccionar dentro de esa categoría que él me haga un trazado de la trayectoria. En este caso necesitaría seleccionar un punto. Puedo ya explotear la posición del centro de masa a un objeto que yo tenga ahí. Desplazamiento lineal, velocidad lineal, aceleración lineal. En este caso son lineales. Por lo tanto, yo tengo que seleccionar aquí puntos específicos del cuerpo. Y ya si yo quiero angulares, velocidades o aceleraciones, ya yo puedo seleccionar todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar aquí, por ejemplo, el cuerpo de salida, vamos a ver aquí. Desplazamiento lineal. En la componente, yo puedo también sacar, tengo que sacarlo por componente porque son cantidades vectoriales X, Y, Z. Siempre hagan referencia al sistema de coordenadas que tienen aquí. En este caso, la componente horizontal sería X. Aquí voy a seleccionar un puntico. Listo. En este caso, si no se coloca, se supone que es con respecto a la referencia global. Entonces aquí me dice que vamos a seleccionar aquí. Ahí está. Fíjense que ahí me genera una gráfica de tipo senoidal, que es lo que uno más o menos espera en esta clase de sistemas. Desplazamiento. En este caso, este es desplazamiento. Espérate, que esto está a 0.1x, no vamos a verlo, está demasiado lento. Vamos a ponerlo más rápido. A ver si. Si yo hago clic en una parte de la gráfica, por ejemplo, en una parte, ¿ya? Él me muestra acá en qué posición es eso. Y si me acerco a la curva, me muestra el dato. La coordenada en Y y la coordenada en X. En este caso, el tiempo, ¿no? Tiempo de salida. En el caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar este cuerpo, seleccionar, es decir, hacer el proceso al revés, seleccionar primero el cuerpo y decir, bueno, yo quiero encontrar aquí, por ejemplo, aceleración angular, que también es una variable cinemática. En este caso, como esto es tridimensional, recuerden, tiene que definir un eje. En este caso, el eje, voy a poner el eje Z, que sería este. Esta aceleración angular. Y ahí me va mostrando, en la medida que va avanzando, los valores de aceleración angular. ¿Okay? Eso es cinemática, eso. Todo lo que tenga que ver posición, velocidad, aceleración. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, ya otro dato importante en muchos casos es el par del motor. Vamos aquí a las fuerzas. Vamos a la categoría que sería torque de motor. Que el caso de la versión en español, siempre digo que lo tradujeron mal. Creo que lo traducen de otra manera. Lo traducen, en este caso, lo traducen, la primera traducen fuerza de motor y la otra traducen fuerza de torsión, algo así. En este caso aquí sí está bien, sí se entiende, torque de motor. En este caso. Y para que funcione tengo que seleccionar yo un motor. ¿Ya? Tengo que seleccionar un motor. Ahora tengo que decir en qué eje, en este caso eje Z. Y aquí me muestra el par del motor.
En este caso, como estamos en el sistema MKS, las unidades son metros, me va a dar el par del motor en newton metro. Par de motor. Y aquí es donde sí se me va a afectar por efecto de que haya o no haya fuerza. Fíjense, esto es sin fuerza. Está la fuerza desactivada. ¿Okay? Esto es solo dinámica, solo efecto dinámico. Ahora vamos a activar la fuerza. Y lo simulamos. Ah, bueno, es que ahí era con la fuerza. Vamos a cambiar la fuerza. Es lo que quería mostrarles. Bueno, como les decía, se puede definir la fuerza por segmentos. También lo puedo definir por puntos de datos. Te dirán, bueno, se parece mucho, ¿no? En este caso, si lo hago por puntos de datos, es muy parecido. En este caso, por ejemplo, puedo decir 0, en el tiempo 1 vale 100, en el tiempo 2, en este caso ahora aquí el tiempo 5, vale 100, y en el tiempo 6 vale 0. Pero aquí yo puedo definir diferentes maneras como quiero hacer la interpolación. A diferencia de los segmentos que me los alineaban, yo por ejemplo, si esto quiero hacerlo spline cúbica, puedo hacerlo lineal, puedo hacerlo con semicúbica en este caso. O sea, puedo cambiar la forma como el comportamiento. Entre más puntos, pues mejor. En este caso, vamos a ver cómo se comporta la fuerza. Muy parecido, ¿verdad? Porque en este caso la variación de la fuerza es muy parecida. O sea que yo puedo introducir fuerzas variables en el tiempo, escritas como expresiones, digamos, como datos, o puedo utilizar expresiones matemáticas. ¿Cómo así expresiones matemáticas? Yo puedo escribir una ecuación en el tiempo que me diga cómo se comporta la fuerza. La variable aquí, digamos, importante es T, que va a ser, digamos, la que va a definir el comportamiento de la función. Pero aquí se da cuenta, pueden usar cualquier tipo de función preconstruida, senos, cosenos, exponenciales, seno hiperbólico, logaritmos, máximo, mínimo. Hay una gran cantidad de funciones que se pueden utilizar para construir, digamos, un comportamiento de una fuerza bastante complicada. Eso ya es realmente para montar modelos bastante realistas, ¿no? Bastante realistas. Fuerza. Vamos a seguir viendo qué otros datos puedo sacar. Por ejemplo, puedo sacar energía. Ah, bueno, puedo sacar reacciones. En este caso, las fuerzas pueden ser fuerzas de reacción. Yo puedo, por ejemplo, sacar una fuerza de reacción sobre un elemento. Entonces, por ejemplo, si vamos a sacar la fuerza de reacción aquí. Vamos a seleccionar la junta. En este caso, vamos a seleccionar una junta de estas. Falta la componente. Fuerza de reacción en magnitud. Vamos a poner la magnitud, la total. Listo. Aquí ya tengo la fuerza de reacción en ese pasador. Piensa que yo le estoy dando X a las gráficas, pero al darle X lo que se hace es que la gráfica se minimiza. Ahí están todas las que he creado, están todas. La única manera de que yo desaparezca una gráfica es que le dé delete, que la elimine. Y nuevamente la recomendación es no borrar nada, no borren nada, porque siempre alguna cosa uno suele necesitar de
de las gráficas, y eso no ocupa casi espacio. Pero vamos a guardar el archivo por lo pronto para ir viendo dónde se almacena esta información. A diferencia del módulo de elementos finitos, si yo voy aquí a la carpeta que contiene los archivos, lo único que voy a encontrar son mis 3 archivos de pieza y mi ensamble. Es decir, que toda la información del análisis de movimiento está metido dentro del ensamble, inclusive los datos de simulación. O sea, que a diferencia de un análisis de elementos finitos, realmente para llevarme los datos de una simulación de movimiento, pues simplemente me tengo que llevar el ensamble nada más, porque toda esa información está ahí, y las piezas. De todas maneras, sí es recomendable usar la opción de Pack and Go para que él se lleve todo. ¿Ya? Puedes meter aquí, resultado de simulación, y las piezas, y ya con eso ya te llevas todo. Ya, digamos, no tienes problema con el elemento que te quieres llevar. Esto que estamos viendo el día de hoy es como para simulación básica, ¿no? Entender un poquito el funcionamiento. Bueno, ¿qué otras cositas aquí podemos cambiar? Bueno, ajustes de parámetros de simulación. Una de las cosas que a veces tenemos que cambiar es, dependiendo del tiempo de simulación, es el número de cuadros por segundo que él va haciendo la simulación. Yo puedo cambiar ese valor. Yo puedo decir, esto vamos a cambiarlo a más cuadros por segundo. Por ejemplo, 50 significa más pesada, más tiempo de simulación. Pero digamos, como tengo más cuadros por segundo, es más fino. Si mi simulación es demasiado pesada, yo puedo desactivarle esta opción, decirle, no me animes durante la simulación, para que él simplemente corra y ya una vez terminada la simulación, lo haga más rápido. Por ejemplo, si yo lo desactivo, simulo, ahí no se está moviendo nada y ya solamente cuando yo voy a reproducir es que me va a mostrar. Esto es principalmente cuando tengo modelos muy pesados para simular, entonces no me quiero cargar, digamos, todo el peso ahí en esa simulación. Si en algún momento pues quiero borrar resultados de simulación para que no me quede el archivo tan pesado, le puedo dar esto y el archivo queda más ligerito. Lo guardo. Y fíjense, originalmente está pesando 800 y pico K, ahora bajó a 160 K. El archivo me quedó más ligerito porque borré los resultados de simulación. ¿Ya? Entonces, si nada más me quiero llevar esto montado, pero sin los datos de simulación. Pero obviamente para poder nuevamente correr, tengo que correr todo de nuevo. Esto ya es para el tema de contactos. Yo creo que el tema de contactos sí lo vamos a dejar para otra clase. El tema de contactos, eso es un poquito ya más avanzado. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, con las gráficas podemos exportar datos, porque el problema aquí de las gráficas es que no son muy amables para trabajar. Aparte de lo que les comenté, por ejemplo, de que yo puedo acercarme aquí a un dato y sacar ese valor, pero realmente si quiero procesar esto o si quiero incluirlo en un informe, pues las gráficas realmente son bastante feas. Los números son muy pequeñitos. Los títulos, digamos, no se pueden, digamos, ajustar, no se pueden cambiar. Entonces, realmente para un informe técnico bien, que uno quiere que quede bien pulido, pues realmente no es muy buena opción. Entonces, casi siempre la opción que yo recomiendo es exportar archivo de texto, en este caso exportar a formato CSV, que es archivo separado por comas. Y una vez yo exporto archivo CSV, en este caso puedo cambiar el nombre del dato que va a exportar. Este es un archivo que es simplemente un archivo de texto. Aquí está. Lo puedo abrir con cualquier editor de texto básico. Abrir con la opción. Por ejemplo, con el bloc de notas. Puedo abrir con el bloc de notas.
Y ahí se ve, bueno, está el tiempo y fuerza de reacción. Como un archivo separado por comas, aquí va 0, coma, y aquí da el otro dato. Entonces lo puede interpretar de esa manera. ¿Quién te puede recibir ese archivo? Te lo puede recibir Excel. Por defecto, el Excel, digamos, te lo recibe. Aunque la mejor opción es darle esta opción, obtener datos de archivo, es mucho más práctica, o lo puedes importar a MATLAB. En el caso de Excel, como les decía, la opción más sencilla es abrir un Excel vacío, ir a la parte de datos, ir a obtener datos de archivo, texto, CSV. Ya, seleccionamos el archivo CSV. Entonces ya él va reconociendo los datos. Aquí ya me los muestra de una manera más adecuada. Delimitadores, coma, etcétera. Cargamos. Pues así ya tengo los datos más formateaditos. Aquí yo puedo procesarlo. ¿No? Si quiero hacer gráficas, si quiero tener datos promedio, etcétera, etcétera, lo puedo hacer en Excel. En este caso no voy a guardar. Si quiero trabajarlo en MATLAB, también lo puedo capturar esos datos en MATLAB. En este caso, el archivo. Que también identifica el tipo de archivo separado por comas. Está leyendo el archivo, ya identificó, por ejemplo, que esto es el encabezado, o sea, que esta parte no la toca. Y dependiendo de qué tipo de variable yo quiera convertir estos archivos, digamos, este archivo, él me va a generar las opciones. Por ejemplo, si yo quiero convertirlos en una sola matriz, puedo convertirlo en una sola matriz, o puedo convertirlo en vectores columna, o puedo convertirlo en arrays. En este caso, lo más común que uno trabaja son vectores y columnas. En este caso, por ejemplo, yo puedo convertir esto, por ejemplo, en una variable que se llame t, en una variable que se llama rf, y simplemente le doy OK y él importa las variables. Ahí están mis variables. Ya yo puedo hacer lo que yo quiera con esas variables. Plotearlas, graficarlas, procesarlas, hacer lo que yo quiera con esas variables dentro de mi MATLAB. Bueno, esto es como lo básico de Motion, ¿no? Motion a nivel básico, como para entender un poquito el funcionamiento del programa. Y las próximas sesiones pues, veremos otros temas ya de Motion, como el tema de contactos y el tema de modelos dinámicos, ya modelos con sistemas más a resorte. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, entonces, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves.